Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios y quiero hablar de la deuda más grande cancelada totalmente. Para eso quiero que vaya conmigo al libro de Juan, Evangelio de San Juan, y vamos a leer Juan 19, 31 al 37. Voy a estar leyendo en la TDA. Y dice así: era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los tres hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los tres hombres. Así lo harían morir más rápido y podían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos soldados que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús. Y enseguida salió sangre y agua. Y Juan dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la Biblia dice también: mirarán al que atravesaron con una lanza. El que dice esto también vio lo que pasó y sabe que todo esto es cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes crean. Hasta aquí la palabra de Dios. Vemos que Juan fue una persona que fue un testigo directo, presencial, de lo que pasó ese día ahí en la cruz. Y habla de tres hombres. Quiere decir que Jesús no es que fue una aparición fantasmal, sino estamos hablando de un hombre que había sido entregado a la muerte, clavado en la cruz, y que había entregado su vida ahí en la cruz. Y cuando él declaró al Padre, que muchos decían que se encargara, que llamara a Elías, que llamara a ver si lo socorrían, pero todo se cumplió conforme a la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, primeramente quiero hacer una referencia a la sangre y al agua. La sangre habla de la sangre de Cristo y el agua siempre figura de la palabra de Dios. Quiere decir que en este tiempo nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios, al agua de la palabra de Dios, y aferrarnos a la obra que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, de aquellos que creemos verdaderamente de corazón en Jesús. Entonces, en este tiempo, aférrese a la fe que usted ha depositado en la persona de Jesucristo. Amén. Vemos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 8 al 10, y dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí está lo que acababa de decir Ramón, que uno debe seguir orando, porque las oraciones no caen en saco roto. Dios toma cuenta de cada oración que se hace delante de Él. Dice acá, las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quiere decir que uno ora y Él escucha. Entonces Él responde en el tiempo de Él. Pero sabemos y debemos confiar que ninguna oración cae en tierra. Entonces vemos que dice en el versículo 9: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno, que significa tú mereces, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La pregunta esta mañana, conforme a las Escrituras, tengo una pregunta para hacerle y es: ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vales tú? Según a quien le pregunte, tú no puedes valer nada. Y muchas veces uno puede tener el sentimiento de que no vales nada para nada. Y esta es una de las armas mayores del diablo. Hacerte creer que tú no vales para nada, que tú no sirves para nada y que no tienes razón de seguir luchando. Pero yo quiero preguntarle esta mañana: ¿cuánto vale tu vida? Estaba leyendo esta mañana. ¿A usted le gustan los diamantes? ¿Le gustan? No tenía uno, así que... Bueno, yo soy coleccionista de diamantes. Pero estaba leyendo que se subastó en el año 2017, se subastó un diamante color rosa. Acá lo tienen, miren. Una piedra denominada Pink Star. Se subastó en Hong Kong por $71,2 millones. La venta de ayer es un ejemplo no solo de la resiliencia de la demanda de diamantes premium en Asia, sino también una de las mayores conciencias de la alta rareza de los diamantes rosas. ¿Usted pagaría 71,2 millones? Bueno, una persona, si tiene los medios, lo pagaría porque se ve que alguien lo pagó. Ahora, a mí me dan el diamante rosa y mire, le puedo ofrecer, porque para mí no tiene ningún valor, porque a mí no me llama la atención un diamante. Pero hay gente que conoce lo que es un diamante y pagan fortuna. Usted vio, ese fue el más caro. Ahora, yo quiero decirle esta mañana que las personas, nosotros como personas, somos negociadas en un mercado espiritual y eterno. Estamos en un mercado. Y no valemos lo que creemos valer, ni tampoco lo que expresa la oferta. Más baja. Porque, por ejemplo, cuando se subastó este diamante, alguien habrá ofertado 20 millones. Y para usted ya era un buen precio. Otro habrá empezado a apostar por 50 millones y fue subiendo. Y llegó esta persona que lo subastó por 71,2 millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto valía el diamante? ¿Valía los 20? ¿Valía los 50? ¿O vale el precio que se pagó, 71,2 millones? ¿Qué es lo que le parece a usted? ¿Cuál es el valor real de ese diamante? A ver, dígamelo. El valor real es el precio que se pagó. Porque siempre en una subasta el valor es lo que se termina pagando. No lo que uno cree que debe ser. Porque quizás otro dice, bueno, yo con 20 me conformo. Pero no fue así. Y sabe, hermano y amigo, yo quiero decirle que el mejor postor para pagar fue Dios mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque el precio figura ahí en la cruz del Calvario. Dios nos vio a ti y a mí que creemos en Jesucristo allá en la eternidad, porque dice Pablo en el libro de Efesios,
Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos hijos de Dios. Y sabe, dijo en la eternidad, Él dijo, Jorge Donda va a ser mío. Y Él pagó el precio más alto por Jorge Donda. Yo hablo de mí, no hablo de usted. Porque este es un precio personal. El diamante rosa era el precio de ese diamante rosa. No dice que ahora todos los diamantes tienen ese precio. Pero el precio pagado por mí fue fijado por el Señor y fue pagado una vez y para siempre. Y nada lo puede cambiar ni nada lo puede disminuir. Dios hizo la oferta y cuando hizo la oferta también lo pagó. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, ahí en Mateo el Señor nos recuerda que dice no se venden dos pajarillos, se venden los pajarillos. Y bueno, un pajarillo puede valer, vamos a ponerle valor hoy, 5 euros. Bueno, el precio del pajarillo son 5, sin el consentimiento de Dios. Pues yo quiero decirle que el apóstol Pedro, hablando de nosotros, los cristianos, ahí en 1 Pedro 1, 18, 19, dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de su antepasado. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, y en otra versión dice o piedras preciosas, que ahí entrarían los diamantes, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. El precio que Dios pagó por Jorge fue el precio de la sangre de Jesús. Mi precio es la sangre de Cristo. Y nada lo puede disminuir y nada lo puede cambiar. En Corintios el apóstol Pablo dice, fuiste comprados por precio. Comprado significa vendido y vendido significa liberación. Y la palabra liberación en el griego significa redención. Y es una palabra que se usaba en ese tiempo para referirse a la liberación que se hace cuando uno paga un rescate, que se pagaban por los esclavos. Entonces iban al mercado de esclavos y se pagaba el precio del rescate de ese esclavo. La palabra redención nos da una idea de que se ha pagado un precio por la libertad, por medio del pago de un rescate. Ahí en Juan 19:30, Jesús, cuando estaba ahí en la cruz, le trajeron a él, dice que le dieron que bebiera vinagre, otro dice vino agrio, y cuando él le dio eso, lo mojó en los labios, él dijo ahí, consumado ha sido. Y otra versión dice, todo ha sido cumplido. Y dice que en ese momento él inclinó su cabeza y inclinó su espíritu. La palabra consumado o cumplido es la palabra en griego tetelestai. Tetelestai. Y es una palabra griego que significa todo cumplido o consumado es en otras versiones. Y se ha descubierto que recibos de impuestos escritos en papiro, como se escribía antes, estaba la palabra tetelestai, que a lo largo de lo que ese papiro decía, inscrita a lo largo, que significaba pagado totalmente y cancelado. Era un sello tetelestai, ha sido pagado, cancelado, no se debe nada. ¿A cuánto le gusta a usted cuando usted ha pagado una deuda? ¡Pum! El sello de pagado. Y a veces hay personas que terminaron de pagar el coche y todavía seguían esperando cuotas. Y sin embargo después le llaman y dicen, pero mire usted, yo aquí esto pago. Y bueno, si usted agarra y dice, no, mire que me faltan tantas cuotas, pues si usted se olvidó otra cosa. Yo conozco personas que le pasó así.
esperaban mascota, cancelado, totalmente Tetelestai, pagado totalmente. ¿Sabe, hermano? Yo quiero decirle esta mañana que nosotros, si realmente hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y como Salvador, y nos apropiamos por medio de la fe en la persona de Cristo, Él ha pagado el precio de cada uno de aquellos que creen. Pero Él pagó el precio para hacernos posesión de Él. Él no pagó un precio. Yo no pago un diamante 71,2 millones para dejarlo arriba de la mesa y me voy. ¿Usted lo haría? Bueno, usted tiene mucho dinero y anda con el cambio chico. Pero sabe, hermano, Él pagó un precio para hacernos posesión de Él. Y esto debemos pensar nosotros, que desde el momento que Cristo pagó el precio de mi vida, que me rescató de ahí del mercado de esclavos, porque esclavos estábamos en el mundo, bajo la opresión del mismo diablo, esclavo en el escaparate del diablo, Cristo vino y pagó el precio de mi vida. Y saben, a partir de ese momento, cada uno de aquellos que han creído verdaderamente en Él, tienen un cartel que tú no lo ves. Pero hay un cartel con letras rojas en el pecho que dice vendido, vendido, ha sido vendido. Porque quizás usted, un ejemplo, si en ese tiempo iba a comprar esclavos, usted veía un esclavo que era fornido y dice, bueno, yo voy a dar, vamos a traer los dineros de hoy, yo voy a dar 1.000 euros por este esclavo que tiene más o menos 2 metros, fortachón, que me puede hacer un montón de trabajo. ¿Cierto? Usted paga 1.000 y los otros están valiendo 300. Pero le dice, yo le doy 1.000 por aquel hombre o por aquella mujer. Pero dice, no, vendido. Oferte por todo lo demás, pero está vendido. Pero no hay manera, no. Lo que está vendido, lo que está pagado totalmente, no se puede reclamar y se acabó la venta. ¿Está de acuerdo o usted no está? Bueno, muy bien. Fue vendido al mejor postor. Porque quizás comenzaron con 200 euros. Llegaron a 500. Pero hubo uno que dijo, yo lo quiero y pago 1.000. Bueno, hermano y amigo, Dios ha pagado el precio por su vida y por mi vida, pagando con la sangre de su Hijo Jesús. Jesús mismo declaró, ha sido todo cancelado. La deuda ha sido cancelada. Ahora es posesión mía. Y Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó primeramente y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo lo que hizo primeramente es amarte y amarme. Y nos amó antes de la fundación del mundo. Y pagó el precio. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre preciosa de Cristo. Y nosotros debemos reconocer, cosa que no reconocemos mucho, que Él tiene el derecho de nuestras vidas. Por eso se llama Jesús el Cristo, Jesús el Señor, que significa el dueño absoluto. ¿Qué pasa? Que en este tiempo la palabra Señor, como todas las cosas se han igualado, ya no quedan muchos señores, ya somos ahora tan libres y no reconocemos la autoridad. Pero hermano y amigo, si Cristo ha pagado el precio de su vida, usted no es más dueño de su vida. Usted no es más dueño. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo el señorío de Cristo, porque Él nos ha comprado. Él nos compró. Tenemos un nuevo dueño. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios, dice, Dios los ha comprado a ustedes.
Y dice en otra parte, ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. ¿Cuánta gente piensa que yo soy el dueño de mi vida y puedo hacer lo que quiero? Bueno, yo te voy a decir, una persona que piensa así, te voy a dar claramente lo que es. No ha sido comprado por la sangre de Cristo. Yo puedo donde quiera. Muy bien, usted haga lo que usted quiera. Yo no puedo. ¿Y por qué no hace esto? Porque no puedo. Tengo un dueño. Y en 1 Corintios dice, no valéis vosotros porque habéis sido comprados por precio. ¿Comprados para qué? Ahí en 1 Corintios 6, 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y la pregunta que le dice Pablo a la iglesia de Corinto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Una persona que ha recibido y le ha entregado su vida al Señor Jesús, deja de ser su dueño. Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre esa persona y ya deja de tener él la prioridad, y la prioridad la tiene el Señor. Porque habéis sido comprados por precio, y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Usted sabe que los agnósticos, por eso Juan escribió esa primera carta, ellos decían que la materia, el cuerpo era malo, que era imposible vivir bien, vivir sin pecado. Pero dice, ellos se creían más espirituales. Pero acá la Biblia nos dice claramente que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu. Mire, ayer leí una noticia que dice que el 42% de los españoles están tatuados. 42% de la población. ¿Qué le parece a usted? Quiere decir que de 10 hay 4,2. El 0,2 ya está también pintándose. 4 ya están. Y los otros 0,2. Estamos, escúcheme, es tremendo. Ahora, yo no estoy en contra de una persona que estaba en el mundo que nunca escuchó hablar de Jesús. De estos 4,2 millones o 4,2 porcentaje. Pero hoy se están tatuando los cristianos, que dicen ser cristianos. ¿Me entiende? Si usted viene, puede venir de cualquier manera, de afuera. Pero no me venga a mí ahora de que usted se quiere tatuar y ponerse el nombre de Cristo. ¿Me entiende? Pero van logrando entenderme. ¿Por qué? Quiero que lo diga conmigo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si he realmente creído en Jesús, Él es el dueño de mi vida. Él tiene el control de mi vida. Y a Él, como oramos, Señor, encárgate de este asunto, Él se encarga de los asuntos de los que son de Él. Si yo soy su hijo, Él se va a encargar de mí. ¿O no? Usted se puede... No, yo a mí que me importan los hijos. Bueno, no son sus hijos. Pero uno que tiene hijos sabe que sus hijos se van y ustedes siguen siendo sus hijos. Hermano, en el libro de Tito dice, Él, Jesucristo, se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. El pueblo del Señor es un pueblo que está empeñado en hacer el bien, no hacer el mal. Para eso Él lo rescató. Pedro le llama de nuestra vana manera de vivir. Cosas vacías que no te llenaban. Y ahí en Apocalipsis 5, 9 al 10, dice, y cantaban este cántico nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios
gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Acá vemos que cantaban un cántico, esto Juan lo vio en el cielo. Porque de este lado usted la puede ver diferente. Porque a veces uno dice, ¿cómo será en el cielo? Bueno, lea la Biblia y vas a ver muchas cosas de lo que está pasando en el cielo. Muchas cosas que están pasando ahora. Porque cuando Juan tuvo esa visión, el Apocalipsis, él, cuando llega al capítulo 4, ahí escucha una voz que le dice, sube aquí y te mostraré las cosas que fueron, las que son y las que serán. Entonces, cuando usted lee el libro del Apocalipsis, tiene que entender que hay cosas que ya fueron. ¿Cuáles son las cosas que ya fueron? Que Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Que Él nos ha redimido para Dios. Que Él nos rescató para Dios. Las que son, eran las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y las que serán son las cosas que Dios le mostró a Juan. Esas tres cosas, y cuando usted lea este libro, fíjese bien cómo va separado, pero todo en un mismo libro. Porque mucha gente confunde lo que será con lo que es, y no se puede confundir eso. Todos sabemos que Cristo viene pronto, ¿no es cierto? Pero hay cosas que tienen que suceder y cosas que van a ser. Entonces, cuando usted tiene la seguridad de su pagado, cancelado, sin ninguna deuda, yo lo que estoy esperando es el regreso de Él, porque Él puede venir por mí hoy, sí lo he dicho muchas veces, porque he sido comprado por un precio. Y mire lo que dice ahí Apocalipsis. Dice que dicen, tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 al 14, Pablo dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que le había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos debe dar. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Vemos que hemos sido rescatados para ser el pueblo de Dios. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué? Porque vemos que ahí en la Biblia, dice ahí en Apocalipsis 12:11, dice, nuestros hermanos lo han vencido a Satanás con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Y no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Hermano, cuando uno está dispuesto a morir por Cristo, Satanás tiene todo el poder sobre su vida. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué fue lo que le dijo Satanás al Señor cuando dijo de Job? Que él, cada uno va a pagar para salvar su vida. Pero Job estaba tranquilo, seguro que estaba sufriendo, pero él ya le había entregado su vida a Dios, vivía para Dios, era una luz en ese lugar, Job. Y era un hombre que dice que hacía sacrificio todos los días. Y estaba dispuesto. El cristiano es una persona que está dispuesto. No que busca la muerte, pero está dispuesto a ser testigo de Cristo aún si tiene que perder su vida. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano verdadero ha dejado de pertenecer al mismo.
Vivo por Él. Y ahí en Romanos Pablo dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, somos del Señor. No hay diferencia. La pregunta es, ¿eres esclavo de Dios o no eres esclavo de Dios? ¿Sabes lo que dijo María Teresa de Calcuta, llamada la Madre Teresa? Dijo, yo pertenezco a Jesús y Él tiene derecho a usarme sin tener que consultarme. ¿Ha estado usted en esta situación? ¿Ha creído usted que Él tiene todo el derecho a hacer lo que Él quiera sin tener que consultarme a mí? ¿Y por qué cuántas cosas nos suceden que nos llenamos de problemas y decimos, ¿cómo Él no me consultó? ¿Y quién soy yo para que Él venga y me consulte a mí? Cuando yo pienso de esta manera, es una figura de que yo todavía tengo el derecho. Es una figura de una persona que nunca se ha rendido de corazón a Cristo. ¿Me entienden? Seguro que es fuerte para usted. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos totalmente rendidos. Pero cuando suceden cosas, yo le voy a decir, Él no tiene ningún, como dijo la Madre Teresa, Él no tiene por qué consultarte lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Y lo que Dios hace, Él no se equivoca. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. ¿Y cuánto hemos luchado como que Él tiene que venir y consultarme? Y me gustó lo que dijo la Madre Teresa. Él tiene el derecho de usarme sin tener que consultarme. Hermano, ahí en Romanos 6, 20, 22, dice Pablo, hablando de la iglesia de Roma, dice, cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, está hablando tiempo presente, libre de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí es provechoso, pues el resultado de la vida santa y finalmente la vida eterna. El propósito de Cristo al redimirnos es para que vivamos vidas santas, no vidas de cualquier manera. Porque la Biblia dice, sin santidad no vamos a ver a Dios. No lo vamos a ver. Hoy cualquier cosa vale, pero hermano, no vale. No vale cualquier cosa. Vale una vida que se rinde, una vida que se entrega y una vida que está a disposición del Señor. Está dispuesta. El corazón está dispuesto para que sea hecha la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pago del pecado siempre lleva a la muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo nuestro Señor. Le pregunto, otra pregunta importante. ¿Usted es consciente del precio que se ha pagado por usted? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Usted es consciente del precio que se ha pagado por usted? ¿Qué silencio? ¿Está pensando? Piénselo. Medítelo. Hermano, porque Romanos dice, porque todos siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Yo soy consciente del precio que Él pagó por mi vida. Y cuando usted más medite en el precio que se pagó, cuando el diablo venga a acusarlo que usted no sirve para nada, usted tiene respuesta. No para el diablo, porque al diablo, déjelo ahí. No tiene por qué responderle. Jesús lo venció con la palabra, con escrito está. El valor que tengo
es el valor que Cristo Jesús ha pagado por mí. Yo puedo ser olvidado por usted, pero nunca voy a ser olvidado por aquel que pagó el más alto precio. No va a ser olvidado, porque Él no se olvida. Si usted ha pagado algo de mucho valor, ¿se olvida? ¿Se olvida? Bueno, como tiene tanto dinero usted. Pero hermano, tiene que pensar, y hoy más que ayer, el precio que se ha pagado por su vida. Porque Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados te ha perdonado Jesús ahí en la cruz de Calvario? ¿No estás seguro? Voy a preguntarle de nuevo, ¿estás seguro? Quiere decir que ahí en la cruz Él pagó el precio de los pecados que había cometido, de los pecados que he seguido cometiendo, y aún de los pecados que seguiré cometiendo. ¿Sí? Porque todos somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecadora. Estamos más inclinados para el otro lado. Pero ¿sabe cuántas veces? Y yo le hablo con casi 38 años de ser cristiano. ¿Sabe cuántas veces he tenido que ir a decirle al Señor: Señor, perdóname? Señor, lávame, límpiame, purifícame. ¿Cuántas veces vienen esos pensamientos? Señor, limpia mi mente. Cosas que uno escucha: Señor, limpia mis oídos. Y aplico la sangre a mi vida por medio de la fe. ¿Sabe, hermano? Dice en el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y escúcheme, hoy se habla mucho de los demonios, se habla mucho de lo del diablo. ¿Y sabe por qué está tan activo, tan activo los demonios hoy en este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Y Él en el cielo arrastró a la tercera parte de los ángeles. Pero la tercera parte, si se compone de 4 partes, quiere decir que nosotros tenemos más ángeles que están con Dios y que están a favor nuestro para ser de ayuda para aquellos que somos herederos de la salvación. Quiere decir que tenemos 3 por 1. ¿Me entiende? Entonces no le tenga miedo. Porque tenemos a Cristo y tenemos los ángeles de Dios. Y ellos están con nosotros. A veces cuando venimos a la iglesia decimos: hay poca gente. Pero ¿sabe qué pasa? Los ángeles están escuchando el mensaje de la redención. Ellos están sorprendidos. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por los ángeles caídos. Murió por la raza caída. La raza de los herederos de Adán y de Abraham. Murió por el hombre. Murió por la mujer, pero no murió por ningún ángel caído. Ellos ya fueron despojados ahí en la cruz del Calvario. Por eso el diablo odia la cruz y el diablo odia la sangre de Jesús. Y si usted quiere combatir, no puede combatir en su nombre. No puede ir y orar en su nombre. Es en el nombre de Jesús que los demonios se sujetan. Es en el nombre de Jesús y por el poder del nombre de Cristo que las cadenas se rompen y que vienen a luz a resplandecer del Evangelio en el corazón de las personas. Tiene que saber cómo orar, tiene que saber cómo definir esta batalla. Porque David, cuando vino contra Goliat, él le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David le dijo: el cual te derrotará y dará tu cabeza por comida de las aves. ¿Para qué? Para que todos sepan que Dios es el que reina. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? El gran vencedor. No dice que va a vencer, ya venció. El acta de los decretos fue quitado. Pero Él se llama el acusador de los hermanos. Por eso tienes que armarte y centrarte
y abrazar la verdad del nombre de Jesús y abrazarte a la sangre de Cristo, porque la sangre ha pagado el precio de tu vida y de mi vida. Dice que despojó a todos los principados, a todas las potestades y las exhibió públicamente en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué pasó? Pisó el palito del diablo. Porque dijeron, el pueblo de Israel dice, saquemos al heredero y quedémonos con el reino, quedémonos con el trono. ¿Pero qué pasó? Pasó algo extraordinario. Jesús murió siendo justo. Todos nosotros estábamos en pecado. El diablo tenía derecho sobre usted y sobre mí, pero no tenía derecho sobre Jesús. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte. Pero Jesús murió sin pecado en la cruz del Calvario. Y esa sangre justa, santa y pura, ahora es el precio de mi redención y el precio de la redención de cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo. ¿Le puede dar otro aplauso a Jesucristo? Él ha pagado el precio. He sido comprado con sangre justa. He sido comprado con sangre santa. La sangre derramada de Jesús. Y he sido comprado no con oro y plata, he sido comprado con esa sangre preciosa de Cristo. Hermano, tiene que saber lo que Cristo ha hecho por usted. Las cosas que son ciertísimas, le dijo Lucas a Teófilo. Y Juan nos acaba de decir que él escribió las cosas que son ciertísimas para que aquellos que lo escuchan lo crean. Hermano, nosotros somos protegidos por medio de esa obra de Cristo. Somos protegidos por la sangre de Cristo. En Romanos 5:9 dice, con mucho más razón, habiendo sido ya justificada en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque sabe, hermano, o estamos bajo la ira de Dios, o estamos justificados y esperando la venida de Cristo. Porque tarde o temprano, cada uno va a tener que pagar por los pecados que ha cometido. Usted puede ser el más listo de la película, pero hay un día que usted pagará. O alguien paga su deuda, o usted tendrá que pagar con la muerte eterna. Escúcheme bien, porque quizás hoy es la última oportunidad que usted tiene. ¿Me entiende? Porque hemos sido comprados por sangre. Y si Él no ha pagado el precio de usted, usted está perdido. Usted está condenado. Usted está bajo condenación. Usted no es libre. Usted es esclavo de la mentira de Dios. Cuando Jesús dijo, ahí en 1 Pedro 2, 24 al 25, dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Y Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. La sangre de Cristo, hermano, es la única sangre que nos limpia y que nos purifica. Porque ahí en Hebreo dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, y esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, según la ley,
Casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre, hermano, no hay remisión. Quiere decir que usted puede venir delante de Dios y ser tan bueno, pero mire, la Biblia es clara. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ahora, ¿cuál es más real? ¿Lo que es permanente o lo que vemos en el mundo? Lo que vemos en el mundo espiritual es que nosotros hemos sido librados por la sangre preciosa de Jesús. Hermano, ¿se acuerda cuando vinieron los judíos a Jesús? Y Jesús le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos comer su carne? ¿Cómo podemos beber su sangre? Y dijeron, dura es esta palabra, pero es verdad. Porque hermano, ahí en Mateo 26, 27 al 28, Jesús, esa última noche, le dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Dice por muchos, no por todos. ¿Quién son los muchos? Aquellos que creen en Jesús. Aquellos que han recibido y reciben, aún esta mañana, a Jesús como Señor y como Salvador. ¿Por qué? Porque esa sangre de Cristo ha anulado el acto de los decretos que no eran contrarios. Y sabe, hermano, esto ha hecho que nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Solamente por la sangre, por el sacrificio de Cristo. Porque no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de ir a Dios. Y lo dice la Biblia, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú y yo podemos ser salvos. Tú puedes intentar por todos los otros medios. Puedes hacerlo, pero te digo, está bajo la mentira del diablo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, en Hebreos 9, 12 al 14 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, está hablando de Jesús, entró una vez y para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice, acá el escritor de los Hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. La sangre de Cristo tiene poder para lavar nuestro corazón, tiene poder para lavar nuestra alma, tiene poder para lavar nuestras conciencias de obras muertas de pecado. ¿Cuántas veces viene el diablo y te acusa? Y tú tratas de luchar con esa clase de pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque todavía no ha aprendido y no ha abrazado cuál es la verdad. La sangre de Cristo está contra él. Y cuando usted nombra la sangre, el diablo odia la sangre y odia la cruz. Y le voy a decir, en cada reunión que usted invoca el nombre de Jesús y invoca la sangre de Cristo, Dios está ahí. Dios está ahí. Usted sabe que cada vez se habla menos del nombre de Jesús, cada vez se habla menos de la sangre preciosa de Jesús, pero hermanos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos y en tiempos donde muchos apostatarán de su fe. ¿Sabe por qué? Por no conocer la palabra de Dios. Y lo dice, escuchando a espíritus engañadores. Hermano, tenga cuidado. Va a tener que luchar. Y las armas de nuestra milicia, lo dice la Biblia, no son carnales. Usted no puede ir a luchar con sus armas. Hay un arma que es poderosa, el nombre precioso de Cristo. Y le digo más, he visto tantas veces personas estar atadas por el mismo diablo y ser libres
por el nombre de Jesús. Ahora uno no va repartiendo por todo lado libertad, porque es para el que cree. Por eso predico el Evangelio, aún en este lugar, en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay tiempo. Tiempo para usted, tiempo para mí. Pero tiene que aprender que estamos en una lucha, que hay una lucha que es espiritual y que tenemos armas con la cual nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Hermano y amigo, este tiempo es un tiempo para vivir en comunión con Dios, es un tiempo para vivir en santidad, es un tiempo para acercarnos a Él y acercarnos cada día. Por eso el libro de Hebreos dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Certidumbre de fe de qué? En el nombre y la persona de Cristo y en la obra que Él hizo ahí en la cruz, que dijo, consumado, todo ha sido pagado, no hay más deuda. Somos libres, pero libres para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, no se deje enredar. Hermano, levante su mirada, porque dice que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador, aquel que media entre Dios y nosotros. Él ha sido, es y será justo. Y esa sangre justa que Jesús derramó por mí, que Él lo entregó todo por mí. ¿Cómo no voy a entregarle toda mi vida a Jesús? ¿Cómo no voy a hacer, como dijo la Madre Teresa, Él es mi dueño y Él sabe lo que hace conmigo? Pero yo quiero gastar mi vida viviendo para Cristo, viviendo para aquel que murió por mí, pero que hoy vive. Porque el Evangelio se trata del mensaje de que Cristo murió, pero el poder está en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa fue la confirmación del Padre, aceptando el único sacrificio hecho una vez y para siempre. Y dice que cuando Cristo resucitó, dice que se abrieron los sepulcros. Lo dice Juan. Dice que se vino oscuridad. Y se acuerda cuando María ahí en el huerto quiso tocarlo a Jesús. Dijo, no me toques todavía porque no he ido a mi Padre. ¿Sabe por qué le dijo María eso? Porque todavía Él no había ascendido, llevando la ofrenda a los mismos cielos de esa declaración que Él había hecho. Consumado ha sido. Todo ha sido pagado. Por eso en el cielo hay fiesta. Por eso en el cielo los 24 ancianos se inclinan y dicen, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó todo. Y junto con Él tengo vida y vida eterna. Padre, te doy gracias por tan alto precio pagado por mí. Y cuando pienso en tan alto precio, pienso en lo poco que era pagar un precio tan grande. Y lo pagaste todo. Padre, gracias por perdonarme. Gracias por lavarme. Gracias por purificarme con la sangre de Jesús. Te amo, Padre. Y aún esta mañana te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Creo tu palabra, creo tu mensaje de salvación, que
que Cristo Jesús ha venido a este mundo para salvar a los más viles pecadores, que se arrepienten, que te reconocen, que se aferran a ti, que creen tu palabra, Señor, y que confiesan tu nombre, que te reconocen como el único Dios verdadero, como el único Dios justo, y que no hay otro. Jesús, gracias, porque tu palabra dice que tú salvarás a tu pueblo de sus pecados y has pagado un alto precio. Derramaste hasta tu última gota de sangre en esa cruz, sangre justa, sangre santa, y lo hiciste por mí que creo en ti. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, no entregaste todo, no te reservaste nada, y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, no entregaste todo, no te reservaste nada, y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, y diste tu sangre por mí, y diste tu vida por mí, y lo diste todo por mí, mi Jesús, y diste tu sangre. Que sabe, dice, diste por mí. Porque la sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo entero. Por eso dice ahí en Apocalipsis, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Pero la sangre de Cristo solamente es efectiva en aquellos que creen en Él. Usted puede haber escuchado la sangre de Jesús, pero si tú no la crees, no te sirve de nada. No te sirve de nada. ¿Por qué? Porque es para lo que creen. Si tú crees esta mañana que Cristo ha pagado el precio de tu vida, que lo ha hecho por ti, eres uno de aquellos que Él escogió para que sean de Él. Porque los que saben que han sido lavados por la sangre de Jesús no tienen ninguna duda. Saben que Él pagó el precio. Yo sé que Él pagó el precio por mí. Lo pagó todo, entregando su vida, no se reservó nada, como dice la canción.